podcast educativo. Conocimiento más allá de la nube. Educast. Especial Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2021. Ejercer el derecho a la educación que tenemos todas las mujeres para garantizar una igualdad de oportunidades. Una maestra capaz de estar actualizada constantemente. Favorece la creatividad y la innovación. Participación de la mujer en ciencia y tecnología. Sí podemos ver que estos prejuicios y estos estereotipos aún siguen manteniendo a nuestras mujeres alejadas. La mujer tiene que creer que puede. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, los hombres de 25 a 64 años de edad tienen más probabilidad de lograr una educación superior en México que las mujeres del mismo grupo. Sin embargo, este patrón ha sido revertido en las generaciones más jóvenes, pues la tasa de logro de las mujeres de 25 a 34 años supera a la de los hombres con un 4%. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Cómo ha sido el acceso de la mujer en la educación? La UNESCO reporta grandes desigualdades de género en el acceso, el logro del aprendizaje y la continuación de la educación. Desigualdades en las que las niñas son las más desfavorecidas en general. La pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres son algunas de las razones que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a la educación. Bien, en este contexto y con motivo del Día Internacional de la Mujer, abrimos la reflexión en torno a la importancia de la educación para las mujeres, pues gracias a ella hemos podido participar en los ámbitos político, económico, social, científico, humanístico y artístico. También reflexionaremos en torno al uso de las nuevas tecnologías en un mundo cada vez más interconectado. Para hablar de ello, en este podcast contamos con la participación de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, titular de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Ofelia. También contamos con la participación de la maestra Maricruz Felipe Moreno. Ella es doctora en Educación Especial y pertenece a Supervisión Escolar J107. Bienvenida, maestra. Y también nos acompaña la maestra Mariana Martínez Ordaz. Ella es licenciada en Educación Preescolar y colabora en el Jardín de Niños Eduardo Lizalde en León, Guanajuato. Maestras, gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Comenzamos con una pregunta fundamental. ¿Creen que existen menos diferencias en el acceso a la educación por parte de las mujeres en la actualidad? Si es así, ¿en qué medida? Doctora Ofelia, si le parece bien, comenzamos con usted. Hola, soy Ofelia Angulo. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Es un privilegio para mí poder dirigirme a tu público. Y en esta pregunta sobre si existen menos diferencias en el acceso a la educación por parte de las mujeres, yo diría con respecto a que, y como tú mencionabas en la introducción, hace algunas décadas, el acceso a la educación de las mujeres estaba más restringido que hoy en día, definitivamente. Lo podemos ver en las matrículas de educación superior. Por ejemplo, cada vez hay más mujeres que incursionan en carreras científicas y en las ciencias químico-biológicas, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes, de las estudiantes son mujeres. Eso es una buena noticia. Pero en las ingenierías quizá esta paridad de género no se ve tan alcanzado, ¿no? Hay en las carreras de ingeniería, si bien las oportunidades están para todos, pues todavía hay una brecha, diría yo, por alcanzar. Pero en general yo diría a tu pregunta que sí hay mejores oportunidades para que las mujeres incursionen en cualquier carrera, en cualquier área del conocimiento que se interesen en estudiar. Y principalmente está en función de pues la vocación que cada una de ellas asuma. Y eso sucede mucho en las ciudades, en las zonas urbanas. Sin embargo, en las zonas rurales yo diría que hay un gran reto, hay un gran camino por recorrer todavía. Hay muchas familias que tienen la creencia de que las niñas, pues no hay necesidad de que
que lleguen a educación superior, y eso es algo que por generaciones se ha venido perpetrando. Entonces tenemos una tarea pendiente en las comunidades rurales, muchas veces es por cultura, pero desde la perspectiva de la autoridad educativa, las oportunidades se han abierto para todas y todos, pero tenemos que trabajar un poco más en las familias rurales para que sepan que cualquier niña tiene la misma oportunidad que un niño para llegar a la educación superior. Y bueno, es un derecho que tienen a la educación desde que se reformó el tercero constitucional para garantizar el acceso a la ciencia a todo ser humano, a los beneficios de la ciencia a todo ser humano. Pues ante todo está la educación básica. Desde luego, ninguna niña, ningún niño debiera quedarse sin educación básica, ningún niño, ningún adolescente debiera quedarse sin educación superior, media superior, y por supuesto en educación superior es donde todavía tenemos trabajo por hacer, ¿no? Así es un derecho. Gracias, doctora Ofelia. Maestra Maricruz, ¿usted qué piensa? Muchas gracias, Erika. Saludo afectuosamente a quienes nos están escuchando. Coincido totalmente con lo que comenta la doctora Ofelia. Si bien las oportunidades existen y el acceso es algo que se puede ver reflejada en las matrículas escolares respecto al aumento en cuanto al acceso por parte de las mujeres en los diferentes niveles hasta llegar a un grado superior. En estas zonas rurales es donde más tendríamos que hacer énfasis en promover algunas acciones, algunas medidas en donde pues realmente aún con estas oportunidades pues las niñas, las mujeres puedan acceder a una educación completa. A fin de cuentas, lo que necesitamos es que en estos contextos que son los menos favorecidos, pues estas diferencias en cuanto a ideologías, en cuanto a tipo de experiencias, a tipo de recursos que se pueden brindar, pues puedan precisamente nuestras mujeres avanzar en este camino y dejar atrás esta parte de que solamente los hombres sean quienes asistan a la escuela y que pues las mujeres solamente se queden en el hogar ayudando en las labores propias, y que obviamente este debería ser un tema que se continúe fortaleciendo para garantizar una igualdad de oportunidades. Así es, maestra Maricruz. Muchas gracias. Maestra Mariana, continuamos con usted. ¿Cuál es su opinión? Hola, muchísimas gracias, Erika. Un saludo a la maestra Maricruz y a la maestra Ofelia. Respecto a esta cuestión, concordar totalmente con que se ha venido abriendo demasiadas oportunidades. Yo creo que a partir de los años 90 se ha abierto una conciencia mayor a la inclusión de las mujeres, a motivarlas a culminar toda su escolaridad, pero creo que también hay una gran responsabilidad, que nosotros como docentes tenemos que asumir en este papel. El gobierno ya puso su granito de arena, ha estado abriendo convocatorias, ha dado recursos, y nosotros como docentes creo que debemos de gestionar todos estos apoyos, bajarlos hacia nuestros alumnos, darles difusión con las familias. ¿Por qué no crear algunas reuniones para concientizarlos, para hacerles saber la gran necesidad que hoy en día se necesita, activa, o la gran necesidad que está vigente en nuestra sociedad de que necesitamos que las niñas se unan a toda esta comunidad estudiantil junto con los niños y que logren culminar sus estudios? Creo que el papel del docente aquí para difundir todo esto es prioritario, además de motivar, claro, a las niñas en todo, desde preescolar hasta universidad, a que no desistan, a que no dejen de lado el estudio, y por qué no motivar con el ejemplo nosotras como maestras a todas estas niñas. También es una gran tarea de parte de las docentes esta reflexión. Bien, ahora voy con la doctora Ofelia Angulo. Doctora Ofelia, ¿qué experiencias de trabajo están desarrollando en SECTEI sobre la incursión de la mujer en la ciencia y en la tecnología? Muchas gracias, Erika, por la pregunta. Son varias las acciones que está haciendo la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para que se incentive la participación de la mujer en ciencia y tecnología. Quiero empezar mencionando que el año pasado se emitió una convocatoria denominada Premio Manuela Garín, Mujeres a la Ciencia, con el propósito de animar a las niñas de los últimos años de educación primaria
iba dirigido a educación básica, ¿no? Primaria y secundaria, pero los últimos años de educación primaria y los de secundaria a este sector de mujeres, de niñas, para que junto con sus maestras y con un grupo de científicas de diferentes universidades de la Ciudad de México pudieran desarrollar un proyecto de investigación. Y bueno, pues estuvo dirigido a todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México y tuvimos una escuela ganadora. Entonces ahí las niñas tuvieron una oportunidad de participar. Ellas se acercaron a sus maestras, les hicieron una propuesta, había diferentes modalidades de participación y cada proyecto registrado se le fue asignado un grupo de científicas, mujeres, para que las acompañaran. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy gratificante ver la emoción de las niñas, las ganas. Estoy convencida de que los grupos que participaron son niñas que seguirán una carrera científica y en ese sentido la convocatoria cumplió su propósito. Esperamos en cuanto regrese a la normalidad. Fue todo un logro porque 2020 fue un año de pandemia, pero logramos sacar avante la convocatoria y tuvimos ganadora. Esperamos en cuanto tengamos mejores condiciones, que la pandemia lo permita, seguir impulsando este tipo de convocatorias. Estamos desarrollando actualmente otra convocatoria dirigida a mujeres científicas jóvenes de ciencias de la salud y ciencias biológicas principalmente, que denominamos Premio Matilde Montoya, la primera médica del país, y pues es otro mecanismo por medio del cual la Secretaría quiere impulsar y reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia. Y bueno, pues ese todavía no se publica, pero estamos con la esperanza de que el próximo miércoles ya salga a la luz pública esta convocatoria. Tenemos otra actividad que a mí me parece muy interesante porque junto con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, el IMAS, se generó un programa de escuela de código dirigido exclusivamente a mujeres que van y asisten a los pilares. Ustedes saben que los pilares, los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes de la Ciudad de México es uno de los pilares de la política pública de la doctora Claudia Sheinbaum y cuya responsabilidad de estos pilares está bajo la secretaria de Educación, la titular de la SECTE, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Y bueno, son muchas las mujeres que asisten a estos pilares y ahí se imparte escuela de código, es decir, las mujeres pueden aprender a programar y ustedes saben que programar hoy en día es una competencia básica para el desarrollo de cualquier persona. Desde crear su propia página de un negocio hasta establecer protocolos de seguridad en sus negocios, etcétera, ¿no? Entonces, la programación es fundamental hoy en día. Cualquier persona que quiera mantenerse actualizado, pues tiene que saber programar. Es casi mandatorio. Entonces, aquí en Los Pilares está funcionando esta escuela de código específicamente para mujeres y ojalá que se aproveche mucho. También se generó un programa de educación media superior, de bachillerato para mujeres en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, en Iztapalapa, por ejemplo, y ahí se les dio un apoyo para que las mujeres terminen su prepa, ¿no? La preparatoria es fundamental, o sea, realizar estudios de media superior hace la diferencia por ejemplo, voy a mencionar un tema que le pega mucho a la conclusión de estudios en este nivel educativo y es el embarazo en adolescentes. Cuando una niña termina su bachillerato, cuando un adolescente termina su bachillerato, va a saber cuidarse y va a caer menos frecuentemente en esta condición de embarazo de adolescente. Entonces, las mujeres que concluyen
sus estudios de media superior tienen menos incidencia de embarazos adolescentes. Entonces, y por supuesto que sabemos nosotras todas que un embarazo en adolescentes pues hace la diferencia entre la calidad de vida que va a tener esa mujer, ¿no? Hay sus excepciones, desde luego que hay sus excepciones, pero de manera global, pues es un riesgo, ¿no? Este embarazo adolescente y la educación ayuda a evitarlo en gran medida. Por eso es que en algunas alcaldías y con la idea de que se copia a todas las alcaldías, ¿no? Este programa de bachillerato acelerado para las mujeres directamente. Y todas las convocatorias que emitimos en la Secretaría son con perspectiva de género, es decir, en igualdad de condiciones se da prioridad a la paridad de género. Es decir, si tenemos dos investigadores y dos investigadoras que tienen la misma calidad en su investigación, pero ya tenemos más hombres financiados o beneficiarios, pues vamos a buscar la paridad de género en el número de hombres y mujeres que reciben financiamiento para sus proyectos de investigación. Pues para no... con esas, Erika, pienso que puedo compartir esas actividades que estamos haciendo desde la Secretaría para incorporar a más mujeres en los campos de la ciencia y la tecnología. Recientemente hubo un conversatorio con puras mujeres investigadoras, tecnólogas que compartieron su experiencia y me encantaría que el público escuchara porque están grabadas ese conversatorio y con mucho gusto te lo hago llegar. Es muy, muy importante para toda la audiencia que nos escucha conocer estos proyectos que tienen, que ya están trabajando. Doctora Ofelia, ¿dónde se pueden consultar todas estas convocatorias con perspectiva de género? Sí, claro que sí, en la página de la Secretaría, que es www.sectei de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, sectei.cdmx.gov.mx. Muy bien, muchas gracias, doctora. Realmente es mucho trabajo el que están haciendo sobre la incursión de la mujer en la ciencia. Bien, ahora, maestras, una de ustedes me estaba hablando ya del papel que juega la docencia en este contexto. Sumado a esto, les pregunto, ¿cuál es el papel de las docentes en el sentido de la enseñanza, con el apoyo de la tecnología y los nuevos enfoques, para impulsar a las niñas, adolescentes y jóvenes? ¿Podrían hablarnos de su experiencia en este sentido? Maestra Mariana, le doy la palabra. Gracias, Erika. Sí, yo considero que hoy más que nunca las docentes debemos de ser una fuente de inspiración para todas estas niñas que tenemos como alumnas. Debemos ser una maestra que sea capaz de estar actualizada constantemente, que logra manejar diversas herramientas tecnológicas en sus clases. Debemos ser esa maestra que las motive a que sean usuarias de la tecnología, pero usuarias activas, no nada más espectadoras de la tecnología. Debemos ser esas docentes que sean capaces de explicarles a nuestras alumnas algunos términos tecnológicos rebuscados y hacérselos saber de una manera muy, muy comprensible a todas estas niñas para que ellas justamente sean capaces de aplicarlos en sus vidas diarias. ¿Por qué no ser una maestra que disfrute del uso de todas estas grandes herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición? Pero sobre todo, y creo que es lo más importante, el papel de las maestras hoy en día debe ser mostrarles a las alumnas que somos mujeres reales, que a pesar de que no lo sabemos todo, somos capaces de investigarlo y de aprender junto con ellas de la mano. Creo que ese es ahorita en estos tiempos de pandemia lo más importante, el papel más importante que las maestras tenemos que ejecutar para con nuestras alumnas. Gracias, maestra.
Maestra Maricruz, ¿nos puede compartir su punto de vista, por favor? Con gusto, Erika. Sin duda alguna, el papel de las docentes es de suma importancia e impacto, ya que a través de cada una de las actividades que ellas van diseñando para las alumnas, siembra este interés y esta motivación por explorar recursos que tal vez por el contexto inmediato en el cual ellas se desenvuelven, pues no forman parte de esta vida diaria. Sin embargo, el que las docentes vayan implementando la tecnología en su práctica favorece la creatividad y la innovación, dos elementos que van a permitir generar en sus alumnas el deseo de ir más allá de lo que conocen, y con eso obviamente pues vamos a estar generando esta inquietud, estas ganas de querer explorar, sobre todo en estas cuestiones tecnológicas que nos están que están ya siendo parte de manera cotidiana con nuestro día a día. Es difícil pensar ahora en la educación sin el uso de las nuevas tecnologías. Bien, continuamos con la doctora Ofelia. Doctora, desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál cree que sean los retos para la mujer en torno a la educación en un mundo globalizado? Muchas gracias, Erika, nuevamente. Fíjate que estuve pensando en esta pregunta y llegué a la conclusión de que lo primero que tenemos que resolver como reto es creer, que la mujer tiene que creer que puede. Puede sonar un poco regresarle la culpa a la mujer, pero no es en ese sentido que lo digo. El ser humano, muchas personas nos limitamos nosotras mismas a nuestras capacidades, al potencial que tenemos, y por eso es que pienso que toda mujer debe estar convencida de que sus sueños pueden ser realidad cuando se los proponen. Ejercer, por ejemplo, el derecho a la educación que tenemos todas las mujeres, luchar por ese derecho, no conformarse con lo que la familia quiere o desea o planea para una, sino qué quiero yo como mujer, ¿no? ¿Qué quiero yo como niña y como adolescente? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? Y luchar por ellos, mantenerse firme. Yo te puedo platicar experiencias de cómo yo me tuve que enfrentar a idiosincrasias en mi familia que me llevaban por otro camino, pero que yo dije, pues es que yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero estudiar, yo quiero una carrera científica, yo quiero estudiar un posgrado, entonces la firmeza con la que mantuve mis convicciones me ayudaron a lograr mis metas. Y eso es lo que yo pienso que debiéramos entender todas las niñas y adolescentes y mujeres, que tengamos claridad en lo que deseamos y luchemos por ello. Tenemos un derecho a la educación, ejerzamos ese derecho y creamos en nosotras mismas que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Pero por otro lado, ya en un mundo globalizado, como tú mencionas, pues te comentaba yo en la primera pregunta que hay todavía zonas rurales, áreas rurales en las que pues la ideología de las familias es que pues la mujer no necesariamente tiene que estudiar, pero hay otro componente también que suma a esta deficiencia, y es que pues el Internet, aunque debieran estar en todos lados hoy en día en un mundo globalizado, aún en la Ciudad de México hay zonas que no cuentan con Internet, y habrá niñas que, sobre todo en estas condiciones de pandemia, pues ven reducidas sus posibilidades de acceder a una educación de calidad. Entonces, el gobierno debe garantizar el acceso a Internet en un mundo globalizado, pues no solo para tener acceso a la educación, sino para conocer las oportunidades que hay en otras latitudes del mundo, ¿no? Cómo se vive en otros países, cómo se ejerce ese derecho a la educación en otros países, que conozcamos más y mejor sobre las oportunidades que tenemos, ¿no? Muchas
mujeres que estudian carreras y que tienen interés en un posgrado, pues no lo hacen porque desconocen las oportunidades que hay para ellas. Y el Internet, el acceso al Internet, la búsqueda de esas oportunidades, pues es un canal, decía yo, no solo para tener acceso a una educación. Mucha gente piensa que la educación en línea pues no es tan buena como una educación presencial. Y yo digo que quien tiene hambre de aprender, por cualquier modalidad va a aprender. Y si es la única modalidad accesible a mí, aprovechar. Las mujeres debemos aprovechar esa modalidad. El punto es que ninguna mujer se quede sin ejercer su derecho a la educación y su derecho al acceso a los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ya en materia cultural, pues sí, hombres y mujeres debemos aprender a compartir responsabilidades en casa desde chicos y en adolescentes y ya adultas también, ¿no? En nuestra familia de origen, pero también en nuestra familia propia ya que se genere. Erika, eso es lo que te puedo compartir. Sí, gracias, doctora Ofelia, a seguir luchando por ese acceso a la educación que es un derecho y no conformarse con lo que las familias les digan a las niñas, adolescentes y mujeres. Ahora, maestras, ¿consideran ustedes que los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo aún influyen en mantener a las mujeres alejadas de los campos de la ciencia y la tecnología? ¿Por qué es importante seguir impulsando a las niñas, jóvenes y mujeres en estos campos? Maestra Maricruz, adelante, por favor. Claro que sí, Erika, con gusto. En este sentido y respecto a la pregunta, lamentablemente sí. Sí podemos ver que estos prejuicios y estos estereotipos aún siguen manteniendo a nuestras mujeres alejadas, aun cuando, como lo comentaba en un principio la doctora Ofelia, ha habido avance y ya hay más mujeres estudiando en carreras científicas o de estas ramas en niveles superiores. Aún podemos ver precisamente estos prejuicios, estos estereotipos impactando. El hablar del género y su relación en diferentes aspectos como la posición en la familia, los factores que rodean las elecciones de una carrera técnica o superior, hasta los criterios de selección del personal para cubrir en el campo laboral, están llenos de prejuicios y estereotipos que en su mayoría pues inclinan la balanza hacia un lado. Y que hoy en día vemos cómo aún siguen idealizando y se ha transmitido esta forma de pensar a lo largo de las generaciones, a tal grado que aún se considera que algunas carreras o algunos empleos o funciones son más aptas para los hombres que para las mujeres. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la respuesta de la doctora que hablaba sobre la familia, ¿no? Y sobre todas estas idiosincrasias, ideologías que aún sigue latente en nuestro país. Digo, ya no como lo podíamos denotar hace algunas décadas, sin embargo, todavía tenemos mucha tarea por trabajar desde la parte educacional, que es la que nos corresponde a nosotros como docentes, pero también desde la parte ocupacional, ya como las empresas, como estas fuentes de empleo realmente ya visualizan a la mujer y al hombre en un mismo parámetro. Gracias, maestra Maricruz. Continuamos con la maestra Mariana Martínez. ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias, Erika. Concuerdo totalmente. Aún existen estos prejuicios o estos estereotipos que afectan las posibilidades de que nuestras niñas estudien este tipo de carreras de ciencia o tecnología. Es bien sabido que desde pequeños los roles o justamente esos estereotipos de género influyen directamente en los comportamientos de todas las personas, incluso en las decisiones que tomamos. Entonces, esto influye, como bien lo decía Maricruz, en gran medida en la carrera que decidimos estudiar. Por ello, como en años atrás, se les cerraban las puertas a todas estas mujeres de poder estudiar una carrera en la ciencia o en la tecnología. El día de hoy es muy complicado que nuestras niñas tengan en su círculo familiar a una profesionista de esta área, en la cual puedan verse reflejadas, inspiradas o motivadas para practicar ellas mismas este tipo de carreras. Entonces, el contexto familiar aún no es como el mayor motivante para todas nuestras niñas para que se encaminen hacia estas áreas.
Por eso lo comentaba en mi respuesta anterior, que como docentes debemos ser esa inspiración que por medio de nosotras, y bueno, no lo tienen en su contexto familiar, que nosotras puedan ver a esa maestra que las motive, que las anime a estudiar este tipo de carreras. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta que hacías, Erika, de por qué es importante seguir impulsando la participación de las niñas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, creo que la respuesta es muy simple. Es importante para minimizar justamente la gran brecha de desigualdad que existe hasta el día de hoy. Pero me gustaría compartirles 2 datos para abundar en esta respuesta. El primero de ellos dice así: actualmente solo el 33% de los científicos que hay en todo el mundo son mujeres, solo el 33%. Y a nivel mundial, solo el 3% de las mujeres están estudiando una carrera en el campo de la tecnología. Esto, sin duda alguna, nos permite darnos cuenta que tanto en ciencia como en tecnología, existe todavía esta gran brecha social de la que hablábamos, que continúa frenando justamente a las niñas. Pero esto es bien sabido por todos nosotros, por la gran comunidad social de nuestro país. Todo es bien sabido que las cosas no son iguales para hombres y para mujeres. Pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ocuparnos justamente. Tenemos que ocuparnos en hacer cosas desde nuestra trinchera cada quien para cambiar las cosas, considero yo. A veces los docentes podemos creer que desde nuestra labor es muy complicado abordar todos estos tipos de temas, pero creo fielmente que cuando se tiene la disposición o las ganas de hacer un cambio, se puede encontrar la manera de hacerlo y los materiales. A mí me gustaría compartirles un material que abordé con mi grupo en relación al 11 de febrero, que fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Buscando en internet alguna estrategia para abordar este tema con mis chicos de preescolar, encontré una iniciativa padrísima de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. La iniciativa se llama No More Matildas, en honor a Matilda Gosling Gage, quien fue la primera activista en denunciar que las mujeres científicas reciben menos crédito y reconocimiento que los hombres científicos. Al entrar al sitio web de esta asociación, pude darme cuenta que el propósito de ellas es poner en el mapa justamente a todas estas científicas que a lo largo de los años fueron ignoradas junto con sus hallazgos. Entre los materiales que encontré es un video animado muy interesante y muy atractivo para todos los niños, el cual justamente se les puede compartir por diversos medios tecnológicos que ahorita tengamos a disposición. Y, ¿por qué no crear una mesa de diálogo, un debate, un foro de discusión en línea solo por mencionar unas ideas, para que juntos, maestros y alumnos, puedan irse dando cuenta de todos este tipo de perspectivas de género que se han tenido y que se tienen hasta el día de hoy? Pero, enfocándome hacia mi área preescolar, considero que los chicos de preescolar no tienen por qué quedarse fuera del conocimiento de estos temas. Y ahí mismo, en el sitio web de esta asociación, encontré una serie de documentos, de cuentos, los cuales se pueden abordar con los más chiquitos. En mi caso, previamente investigaron sobre quién fue Albert Einstein. Platicamos sobre él, sus logros, su vida, y posteriormente se les cuestionó a los niños. ¿Ustedes qué creen que habría pasado si Albert Einstein hubiera sido mujer? Una pregunta muy simple pero muy profunda. Una de las preguntas que más captó mi atención fue de un pequeñito que me respondió muy rápido: hubiera tenido bebés. Es muy sorprendente darnos cuenta que desde chiquitos estamos acostumbrados a estos tipos de estereotipos. Pero bueno, después de escuchar sus respuestas, les dije que les leería el cuento titulado La hipotética vida de Matilda Einstein, en donde se cuenta justamente cómo es que hubiera sido la vida de Albert Einstein de haber sido mujer. Al final del cuento, se puede crear un espacio de intercambio de ideas en donde los niños por sí solos o con apoyo de algunas preguntas detonadoras
logren irse dando cuenta de todas estas cuestiones de desigualdad de género. Y a partir de este cuento se pueden trabajar muchísimas actividades con los niños, desde preescolar hasta el nivel educativo que se guste, incluso hasta universidad. Les paso el dato, la página de la asociación es www.nomorematildas.com. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Y justamente todas estas estrategias, Erika, que nosotros como docentes podemos y debemos aplicar en nuestras aulas, van a ayudarnos a que se siga impulsando la participación de las niñas en estas áreas, hacerles saber que actualmente tienen más posibilidades que nunca de incluirse y de ser ejemplo de niñas futuras. ¿Por qué no lograr hacer un cambio en la sociedad? Así es, maestras y doctora Ofelia, hay muchísimo trabajo que hacer a partir de todas estas estrategias, trabajos, iniciativas en los cuales las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres pueden participar. Y también es importante difundirlas para que ellas las conozcan, para que ellas sepan a dónde acercarse. Y también, como lo mencionaba la doctora Ofelia, ¿qué pasa con la población rural? Muchas veces en la ciudad tenemos estos programas, estas oportunidades, pero no sabemos si la población rural los conozca porque ni siquiera tienen acceso a Internet. Es una discusión que no se termina, es permanente y en la cual es muy importante saber qué tipos de trabajos están desarrollándose para que se repliquen esas actividades. Nos estamos acercando al final de esta charla y ahora les pediría a cada una un mensaje sobre qué les recomendarían a sus alumnas, en el caso de las maestras, y a las estudiantes, en el caso de la doctora Ofelia, que se sienten inseguras de acercarse a la ciencia y a la tecnología. Maestra Maricruz, si le parece bien, empezamos con usted. Claro, con gusto. ¿Qué les diría yo a las alumnas que se sienten inseguras de acercarse a la ciencia y a la tecnología? Y para iniciar mi comentario o mi sugerencia hacia esta pregunta, pues me gustaría partir de la frase de Carl Sagan que dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Yo les diría que el universo aún guarda 1.000.000 de secretos escondidos y que ellas tienen la posibilidad de encontrarlos, que cada mujer tiene la capacidad de poder crear cosas maravillosas y que pueden aportar de manera significativa en la vida de todos, pero que siempre tengan presente que para llegar al éxito en esos hallazgos deberán enfrentarse a muchos retos y que por más difícil que parezca, con perseverancia y constancia pueden lograr y dejar una gran huella en la historia de la humanidad. Eso sería lo que yo les diría, les compartiría a las alumnas. Muchas gracias, maestra Maricruz. Continuamos con usted, doctora Ofelia, con un último mensaje para las estudiantes que se sienten inseguras de acercarse a la ciencia y a la tecnología. Gracias, Erika. Pues mira, yo diría a las adolescentes y mujeres que están en la posibilidad de elegir una carrera, que es posible, que la ciencia, la tecnología y la innovación es una carrera de vida extraordinaria. Está llena de descubrimientos, llena de retos, llena de, está la historia, está toda la historia por escribirse ahí. En la ciencia tienes tú la oportunidad de escribir un pedazo de la historia de la humanidad. Eso es lo que significa ser una científica, descubrir nuevos conocimientos, crear nueva información y eso es lo que nos permite el formarse como científica. Yo les animo a que nunca apaguen su curiosidad, que esa curiosidad con la que nacemos los seres humanos se alimente cada día con la lectura, que cultiven el gusto por leer. Hay varios libros. El último libro que yo leí apenas el mes pasado es el de Rosa Montero, una escritora española, y relata la vida de Madame Curie, que vivió en la época de Albert Einstein, que cuando a Madame Curie, esta polaca que desarrolló su vida científica en París,
con su descubrimiento, gana el premio Nobel y, bueno, pues tuvo la vida muy difícil. Y el propio Einstein escribió una carta a favor de ella y sin embargo, pues ella, bajo todas las dificultades que la vida le presentó, Pierre Curie murió muy joven, ella fue viuda con 2 hijas, una de ellas ganó también un premio Nobel de química, Madame Curie ganó 2 premios Nobel en su vida y sin embargo salió adelante. Entonces el libro de Rosa Montero que relata la vida de Marie Curie es La ridícula idea de no volver a verte, se llama, y está padrísimo. Son de esos libros que uno empieza con la primera página y no quieres soltarlo hasta que terminas. Pero hay muchos otros libros también que fomentan la carrera científica, Las pioneras, Las mujeres en la ciencia, Las damas del laboratorio, o sea, la curiosidad se alimenta leyendo. Entonces yo les animo a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a que lean, a que desarrollen el hábito y el gusto y la pasión por la lectura. Y leyendo van a ver otras formas de vida, no otras formas de vida, sino otras formas de vivir, otras oportunidades, y que conozcan también las oportunidades que tienen en la vida. Por ejemplo, en la Ciudad de México es una entidad federativa que única en dar apoyos a todos, ¿no? Está mi primera beca para empezar, para todos, o sea que no solo aquellos que son sobresalientes en la escuela, sino a cualquier niño o niña que esté inscrito en una escuela de educación básica tiene la oportunidad de recibir un apoyo económico y se llama Mi Beca para Empezar. Así que conozcan ese apoyo que da el gobierno de la ciudad y aprovechenlo para comprarse pues alimentos, ropa, un mejor celular, acceso a internet, lo que ustedes requieran, pero tienen eso. También tienen apoyo para útiles escolares, también hay un apoyo económico para eso y también para mantenimiento de su escuela. Y también hay becas para media superior y también hay becas para educación superior. Yo toda mi carrera fue pública y todo el tiempo tuve beca, todo el tiempo tuve beca. Así que aprovechen las oportunidades de beca que hay. A mí las becas me las daban una vez al semestre y las hacía rendir todo el semestre. Y ya en educación superior, en posgrado, sí eran cada mes. Pero en educación superior, la beca me la daban al semestre y la cuidaba. Desde entonces aprendí a ser muy cuidadosa con mi dinero. Entonces, alimenten su curiosidad leyendo, desarrollen el hábito de la lectura, enamórense, lean mucho y crean en sí mismas y hagan que sus sueños se vuelvan realidad. Muchas gracias, Erika, por la oportunidad de compartir con tu público la experiencia propia y los proyectos que tiene la Ciudad de México en materia educativa y en materia de ciencia, tecnología e innovación. Buenas tardes. Proyectos que son muy, muy importantes. Muchas gracias, doctora Ofelia. Nos deja esta recomendación, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. No perder el hábito de la lectura y seguir descubriendo. Ahora vamos con la maestra Mariana. Por favor, adelante, maestra. Pues 2 cosas muy simples. A mis alumnas les recomendaría, a aquellas que se sintieran inseguras en acercarse a la ciencia y a la tecnología, les recomendaría 2 cosas. La primera sería en que se mantuvieran fuertes y firmes en su decisión de haber tomado esta carrera, ya sea en ciencia o tecnología, que no se dejaran influir por comentarios como ese trabajo es para hombres o esa carrera es para hombres, que se mantuvieran fuerte y que se buscaran la inspiración en estas grandes científicas y tecnólogas que han surgido a lo largo de la historia. Y en segundo, me gustaría motivarlas a que se apegaran al primer principio de esta gran científica, Marie Curie: nunca dejarse abatir por las personas o por los acontecimientos. Nunca dejarse abatir por las personas
o por los acontecimientos. Si ellas están decididas de elegir esta carrera, que nada ni nadie les quite esa decisión. Que nada ni nadie les quite esa decisión. Pues hemos llegado al final de esta mesa, agradecemos su participación y el que se hayan sumado a esta celebración del Día Internacional de la Mujer con la Dirección General de Televisión Educativa y la Coordinación General Aprende MX, y en la que hemos conocido parte de su trabajo, que es fundamental para la educación en México. Esperamos que estas mesas de discusión de trabajo continúen, porque es una forma de retroalimentarnos y sobre todo de proporcionar información a todas las mujeres de México y del mundo. Les agradezco mucho la participación, maestras Mariana Martínez Ordaz, Maricruz, Felipe Moreno y doctora Ofelia Angulo Guerrero. Muchas gracias, Erika, y felicito a Maricruz y Mariana por el trabajo que hacen desde preescolar con esos niños. Sus experiencias fueron muy enriquecedoras para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Esto fue Educast.